Estaba parado frente a las puertas de mi granero, observando cómo las nubes oscuras avanzaban rápidamente cuando lo vi. Ese ridículo carrito de golf rosa estacionado justo al frente de la entrada como si fuera el dueño del lugar. El carruaje personal de la presidenta de la JOA, completo con esos pegatinas de rinestones de mal gusto que deletreaban Reina de Oakwood Hills. Dentro de mi granero, podía oír a Thunder. Sí, así llamé a mi toro Angus de 2000 libras, resoplando y pateando el suelo. Él siempre se ponía ansioso antes de las tormentas y en ese momento necesitaba ser trasladado a su refugio reforzado al otro lado de la propiedad. Pero el carrito de golf de Karen Fitzgerald estaba bloqueando la única salida. Miré mi reloj, 4:30 de la tarde. El reporte del clima decía que tal vez teníamos 20 minutos antes de que la tormenta golpeara fuerte. Saqué mi teléfono y marqué el número de Karen por tercera vez esa semana, directo al buzón de voz. Como siempre cuando ella sabía que era yo quien llamaba. Thunder dejó escapar un profundo bramido desde dentro del granero y pude oírlo golpear su enorme cabeza contra la puerta del establo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si Karen quería jugar juegos con la seguridad del ganado, estaba a punto de aprender por qué no se meten con un granjero y sus animales. Vivir en 5 acres en Oakwood Hills significaba lidiar con desafíos únicos. Cuando mi esposa y yo compramos la propiedad hace 3 años, sabíamos que venía con restricciones de la JOA, pero la mayoría eran razonables, no coches descompuestos en el césped, mantén tus cercas, corta el césped, cosas estándar. Lo que no sabíamos era que, 6 meses después de mudarnos, la comunidad elegiría a Karen Fitzgerald como presidenta de la JOA, y ella haría de su misión personal transformar nuestro vecindario rural en su visión de perfección suburbana. La mayoría de nuestros vecinos eran fantásticos. Los Johnson, de al lado, criaban gallinas. Los Patel, más abajo del camino, tenían caballos. Y el viejo señor Thompson tenía abejas. Todos respetábamos el espacio del otro y nos ayudábamos cuando era necesario. Pero Karen vivía en la MC Mansión a la entrada de nuestra comunidad, y despreciaba lo que ella llamaba el hedor de corral que, según alegaba, arruinaba los valores de las propiedades. Pase por alto que ella eligió mudarse a una comunidad rural donde el pacto específicamente permitía el uso agrícola. El verdadero problema comenzó cuando Karen propuso una nueva regla en la última reunión de la JOA. Quería prohibir todos los animales de más de 50 libras, alegando que eran peligrosos para los niños y un riesgo para la comunidad. La Junta la rechazó 5-1, con solo Karen votando a favor. Fue entonces cuando comenzó su cruzada del carrito de golf. Comenzó a patrullar el vecindario a diario, carpeta en mano, buscando cualquier violación que pudiera documentar. Y de alguna manera, mi granja se convirtió en su objetivo principal. Al principio, solo era molesto. Estacionaba al borde de mi propiedad y tomaba fotos de mi granero, alegando que la pintura era 2 tonos fuera de la paleta de colores aprobada. Luego se quejó de la altura de la cerca, aunque excedía los requisitos del código. Pero durante el último mes, las cosas habían escalado dramáticamente. Comenzó a estacionar directamente frente a las puertas de mi granero durante lo que ella llamaba sus rondas de inspección. La primera vez que lo hizo, le pedí educadamente que se moviera. Ella me miró con desdén con esa mirada ensayada y dijo con voz chillona: estoy realizando asuntos oficiales de la JOA. Señor Harrison, tengo todo el derecho de documentar violaciones de seguridad en la propiedad comunitaria. Cuando le señalé que en realidad estaba en mi propiedad, no en terreno comunitario, agitó su carpeta hacia mí y declaró: la JOA tiene una servidumbre para inspecciones. Búsquelo. Lo busqué. No existía tal servidumbre, pero cuando llevé esto a la atención de la Junta, ellos solo suspiraron y dijeron que hablarían con ella. Nada cambió. Más bien, Karen se volvió más descarada. Programaba sus inspecciones para cuando yo necesitaba mover equipo o animales, siempre alegando que casi terminaba y que se movería en 1 minuto. Ese minuto usualmente se extendía 1 hora o más. Intenté ser razonable, lo intenté de verdad. Incluso la invité a recorrer la granja, pensando que tal vez si entendía cómo operábamos, aflojaría. Ella apareció con un traje blanco y tacones de 4 pulgadas. Se negó a poner un pie en el granero y pasó todo el tiempo enumerando todo lo que encontraba objetable: el olor, las moscas, el potencial de ruido, el hecho de que Thunder, que estaba comiendo pacíficamente heno en su corral, teóricamente podría romper la cerca y aterrorizar al vecindario. Esa criatura es una amenaza, dijo con un estremecimiento dramático, señalando con un dedo manicurado a mi toro. ¿Qué pasa si se escapa y embiste a algún niño?
Tengo el deber como presidenta de la JOA de proteger a esta comunidad de animales peligrosos. Le expliqué que Thunder en realidad era bastante dócil, estaba bien contenido, y que tenía un seguro de responsabilidad civil de 5 millones de pesos específicamente para las operaciones de la granja. A ella no le interesaban los hechos. Desde ese día en adelante, hizo de Thunder su enemigo personal, llamándolo una bomba de tiempo en cada boletín y correo electrónico masivo de la JOA. La situación llegó a un punto de ebullición hace 2 semanas cuando la sorprendí tratando de darle algo a Thunder a través de la cerca. Cuando la confronté, alegó que solo estaba documentando lo agresivo que era y se alejó rápidamente en su carrito de golf. Más tarde ese día, encontré trozos de pan para perros calientes cerca de la cerca. No sé lo que intentaba probar, pero instalé cámaras de seguridad después de ese incidente. Luego vinieron las cartas, avisos oficiales de violación de la JOA por todo, desde olores animales excesivos hasta pacientes de heno antiestéticos visibles desde la carretera. Cada una requería una respuesta escrita y documentación. Era claro acoso, pero Karen tenía cuidado de mantenerse justo dentro de los límites técnicos de su autoridad. Los otros miembros de la junta se disculparon en privado, pero parecían impotentes para detenerla. Esta tarde fue el colmo. Le había dicho específicamente a Karen el día anterior que necesitaría acceso al granero entre las 4 y las 5 de la tarde, para mover a Thunder antes de la tormenta. Incluso envié una carta certificada a la junta de la JOA documentando mi solicitud, pero ahí estaba ella, con su carrito de golf estratégicamente posicionado para bloquear ambas puertas del granero, tomándose selfies con mi granero de fondo. Caminé alrededor de la propiedad y la encontró posando con su teléfono, ajustándose sus gafas de sol sobredimensionadas a pesar del cielo oscurecido. Karen, dije con la voz más calmada que pude reunir, necesito que mueva su carrito. Hay una tormenta que se acerca y Thunder necesita ser reubicado a un refugio más seguro. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y respondió con un tono empalagosamente dulce, «Oh, señor Harrison, estoy realizando una inspección de seguridad muy importante, tendrá que esperar. De todas formas, no podemos tener a ese animal peligroso deambulando. Quizás esta tormenta es la forma en que la naturaleza resuelve nuestro pequeño problema». ¿Está sugiriendo seriamente que mi toro debería quedarse en una estructura insegura durante una severa tormenta eléctrica? Pregunté, incrédulo ante su falta de sensibilidad. No estoy sugiriendo nada, dijo con falsa inocencia. Solo digo que los asuntos de la JOA tienen prioridad. Me moveré cuando termine con mi documentación. Estas violaciones no se fotografían solas. Sander bramó de nuevo, más fuerte esta vez, y pude oírlo pateando las paredes del establo. El viento se estaba levantando y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Hice un último intento de razón. Karen, está poniendo en riesgo la vida de un animal. Mueva su carrito ahora o tendré que tomar medidas de emergencia para asegurar su seguridad. Ella se rió, realmente se rió, y dijo con un gesto despectivo, «Oh, por favor, ¿qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Estoy segura de que les interesará mucho saber sobre todas sus violaciones de la JOA. Además, conozco mis derechos. Esto es una inspección de seguridad pública». Fue entonces cuando tomé mi decisión. Caminé con calma hacia las puertas del granero. Las abrí y me aparté bien del camino. «Muy bien, Sander», llamé. «Vamos, muchacho. Es hora de irse». Lo que sucedió a continuación fue aterrador y extrañamente satisfactorio. Sander, ya agitado por la tormenta que se acercaba y la presencia desconocida del carrito de golf de Karen, salió cargando del granero como un tren de carga negro. No fue agresivo, solo asustado y ansioso por llegar a su refugio habitual. Pero para Karen, que nunca había estado cerca de nada más grande que su perrito faldero de diseñador, debió parecerle el apocalipsis. El grito que salió de su boca es algo que nunca olvidaré. Comenzó como un chillido agudo y evolucionó a una sirena gemebunda que probablemente alertó a todos los vecinos en media milla a la redonda. Dejó caer su teléfono, lanzó su carpeta al aire y trepó al techo de su carrito de golf con una agilidad sorprendente para alguien con tacones de diseñador. «Sáquenlo de aquí», gritó a todo pulmón, aferrándose al techo de su carrito como si fuera una balsa salvavidas. «Ayuda, alguien ayúdeme, me va a matar». Sander, por su parte, se detuvo a unos 10 pies del carrito de golf, resopló una vez ante la extraña visión de un humano encaramado en el vehículo, y luego simplemente caminó alrededor de él hacia su corral. No tenía interés en Karen más allá de una leve curiosidad sobre por qué hacía tanto ruido. Para entonces, varios vecinos habían salido corriendo para ver qué era la conmoción.
Bob Johnson fue el primero en llegar. Y nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando vio a Karen en el techo de su carrito de golf, con el rímel corriéndole por la cara, aún gritando sobre ser atacada por una bestia salvaje. Tom, ¿qué diablos pasó?, preguntó Bob, aunque podía verlo luchando por contener una sonrisa. Se viene tormenta. Necesitaba mover a Thunder. El carrito de Karen estaba bloqueando el granero. Expliqué simplemente, ya caminando hacia mi toro con una cuerda de guía. Se lo advertí múltiples veces. Llegaron más vecinos, incluida Patricia Patel, que estaba grabando todo con su teléfono. Karen, ¿estás bien?, llamó, aunque su tono sugería que estaba más divertida que preocupada. Ese demente intentó matarme con su monstruo, chilló Karen, aún negándose a bajar de su carrito. Todos lo vieron. Él deliberadamente soltó a esa cosa para atacarme. Quiero que lo arresten. Quiero que ese animal sea destruido. Con calma, enganché la cuerda de guía al cabezal de Thunder y lo conduje a su refugio reforzado, asegurándome de que tuviera agua fresca y heno. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos, durante los cuales Karen continuó su diatriba desde su percha, exigiendo que alguien llamara al 911, al control de animales, al FBI y posiblemente a la Guardia Nacional. Cuando regresé, al menos una docena de vecinos se habían reunido, la mayoría grabando con sus teléfonos. La lluvia comenzaba a caer más fuerte y el elaborado peinado de Karen empezaba a marchitarse. Lucía menos como una presidenta de la JOA y más como un gato ahogado aferrado a un barco que se hunde. Karen, dijo Patricia con una voz paciente típicamente reservada para niños pequeños. El toro se fue, ya puede bajar. No me moveré hasta que lleguen las autoridades, declaró Karen con toda la dignidad que pudo reunir mientras yacía sobre el techo de un carrito de golf. Esto es agresión, intento de asesinato, terrorismo. Como por arte de magia, llegó el ayudante del sheriff Rodríguez, seguido por otra patrulla. Aparentemente, varias personas habían llamado al 911, aunque los reportes variaban salvajemente. Karen había alegado que un toro salvaje estaba arrasando el vecindario, mientras que otros simplemente reportaron una perturbación del ruido. El ayudante Rodríguez evaluó la escena con la expresión cansada de alguien que ya había tratado con Karen antes. Buenas tardes, gente. ¿Alguien puede explicar qué pasó aquí? Karen inmediatamente lanzó un relato dramático que tenía poco parecido con la realidad. Según su versión, yo había maliciosa y deliberadamente soltado una bestia salvaje con la intención de causarle daño corporal, posiblemente la muerte. Exigió que me arrestaran inmediatamente y que el toro fuera sacrificado como un peligro para la seguridad pública. Señora, la interrumpió el ayudante Rodríguez. ¿Está lesionada? Podría haber sido asesinada, gimió Karen, finalmente deslizándose de su carrito ahora que la policía estaba presente. Pero, ¿está realmente lesionada?, repitió. Bueno, no, pero ese no es el punto, balbuceó, su rostro enrojeciendo. El ayudante se volvió hacia mí. Señor Harrison, ¿cuál es su versión? Expliqué la situación con calma, mencionando la tormenta que se acercaba, las puertas del granero bloqueadas y mis múltiples intentos de que Karen moviera su carrito. Varios vecinos corroboraron mi relato, con Bob Johnson añadiendo, Tom se lo pidió educadamente al menos 3 veces. Todos lo oímos. Ella se negó a moverse y dijo que esperaba que la tormenta matara a su toro. Yo no dije tal cosa, protestó Karen. Pero Patricia levantó su teléfono. En realidad, comencé a grabar cuando escuché el primer grito. Tengo toda la conversación en video, incluyendo esa parte, dijo Patricia con una dulce sonrisa. El ayudante Rodríguez revisó el video, tomó declaraciones de testigos y examinó la escena. Después de unos 20 minutos, regresó a donde Karen y yo estábamos parados en lados opuestos del patio. Señora, le dijo a Karen, basándome en la evidencia y las declaraciones de los testigos, usted estaba bloqueando el acceso al granero del señor Harrison, impidiéndole asegurar su ganado antes de una tormenta. Eso es en realidad una violación de los códigos agrícolas estatales. Él tenía todo el derecho de mover su animal a un lugar seguro, pero podía haber esperado, protestó Karen desesperadamente. Una advertencia de tormenta eléctrica severa estaba en efecto, continuó el ayudante. No asegurar el ganado en tales condiciones podría considerarse negligencia animal. Además, usted estaba allanando propiedad privada y creando una situación peligrosa. La boca de Karen se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Soy la presidenta de la JOA. Tengo derechos de inspección. No, señora, no los tiene, dijo el ayudante Rodríguez firmemente.
La autoridad de la JOA no está por encima de los derechos de propiedad ni de los códigos de seguridad agrícola. Le voy a poner una citación por obstrucción de instalaciones ganaderas, que conlleva una multa de 500 pesos. Si el señor Harrison quiere presentar cargos por allanamiento, es su derecho. ¿$500? Chilló Karen con incredulidad. Esto es indignante. Demandaré. Haré que le quiten su placa. El ayudante permaneció impasible. Señora, tiene suerte de que el toro del señor Harrison esté bien entrenado. Si el animal hubiera sido realmente agresivo y alguien resultara herido porque usted bloqueó el acceso a su refugio, enfrentaría cargos mucho más serios. Mientras el ayudante Rodríguez redactaba la citación, se desarrollaba más drama. Varios miembros de la Junta habían llegado, alertados por las numerosas llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales que ya circulaban. Reconocí a David Sterling, el vicepresidente de la Junta, y a Linda Foster, la tesorera. Karen, dijo David con una voz severa que nunca le había escuchado antes. Necesitamos tener una reunión de emergencia de la Junta ahora. Esto puede esperar hasta nuestra reunión regular, dijo Karen desdeñosa, aún enfocada en discutir con el ayudante sobre su citación. No, no puede, interrumpió Linda. Hemos recibido más de 30 quejas en la última hora solamente. Los videos de este incidente ya están en las redes sociales. Ha hecho que nuestra comunidad parezca un circo. Lo que siguió fue quizás la hora más satisfactoria de mi vida. La reunión de emergencia de la Junta se celebró allí mismo en el garaje de los Johnson, con la mitad del vecindario en asistencia. Karen intentó mantener el control. Claro, David rápidamente propuso una moción de voto de no confianza. La moción pasó 4-1, con solo Karen votando en contra. No pueden hacer esto, chilló Karen, su voz alcanzando nuevos tonos. Soy la presidenta debidamente elegida. Exijo una audiencia apropiada. La tendrá, le aseguró David, pero efectivo inmediatamente. Está suspendida de todos los deberes de la JOA pendiente de un voto comunitario completo. Y Karen, le sugiero firmemente que consiga un abogado. Basándonos en la documentación que Tom ha proporcionado, podría enfrentar cargos de acoso. El golpe final llegó cuando alguien en la multitud mencionó que Karen trabajaba como agente de bienes raíces para Platinum Properties. Oh, vaya, murmuró alguien. Espere a que su corredor vea estos videos. El rostro de Karen pasó del rojo al blanco mientras las implicaciones la golpeaban. En nuestro estado, los agentes de bienes raíces podían perder sus licencias por condenas criminales o comportamiento que reflejara mal en su reputación profesional. Los videos de ella gritando histéricamente sobre un carrito de golf mientras exigía que un animal inocente fuera destruido ya se compartían con leyendas como corredora de bienes raíces enloquecida y Karen de la JOA vs. El Toro. A la mañana siguiente, se celebró el voto comunitario por papeleta de emergencia. Karen fue removida de la Junta de la JOA por un voto de 147-3. Los 3 votos a su favor fueron de la propia Karen, su esposo y, misteriosamente, un voto anónimo que luego se descubrió inválido porque Karen lo había enviado usando el poder de su madre sin autorización. Pero las consecuencias no se detuvieron allí. Platinum Properties emitió un comunicado distanciándose de las acciones de Karen, y para el final de la semana, su rostro fue discretamente eliminado de su sitio web. La Comisión de Bienes Raíces del Estado anunció que estaba investigando el incidente después de recibir numerosas quejas sobre su conducta profesional. Las facturas legales comenzaron a acumularse cuando presenté una demanda por acoso respaldada por 18 meses de documentación. Otros vecinos se unieron con sus propias quejas. La JOA misma demandó para recuperar los honorarios legales incurridos por defender sus acciones no autorizadas. En un mes, Karen enfrentaba más de 50,000 pesos en honorarios legales y acuerdos. La última vez que vi a Karen fue en la audiencia final, donde fue permanentemente prohibida de ocupar cualquier cargo en la JOA y se le ordenó pagar 25,000 pesos en daños y perjuicios y honorarios legales. Mientras el juez leía el veredicto, ella estuvo allí parada con la boca abierta, agarrando su bolso de diseñador, aparentemente incapaz de procesar cómo su vendetta contra un toro le había costado todo. Sus últimas palabras antes de que su abogado la sacara fueron un susurro, pero solo estaba tratando de proteger los valores de las propiedades.